Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y yo los haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, dice Jesús, que es manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero Jesús nos dice, vengan a mí y que lo imitemos, porque Él es manso y humilde. Y si lo dice es porque Él sabe que nosotros no somos mansos y humildes, y tampoco podemos ser mansos y humildes, porque en cualquier momento se nos escapa la chaveta, se me corre el flequillo, me olvido que soy evangélico, y salta lo que realmente hay adentro de cada uno de nosotros. Y esta historia que está acá en Juan 13, no fue una noche cualquiera, fue una noche pesada, lúgubre, tensa. Jesús sabía que era la última cena. Los discípulos para los discípulos no entendían bien todo lo que Jesús les había estado diciendo durante 3 años. Pero bueno, esa noche, la última noche que Jesús estuvo aquí en la tierra como humano, está acá en Juan 13. Y dice Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, como cantábamos hoy. Los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó, la ató alrededor de su cintura. Luego puso agua en un lebrillo, como en una palangana, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Yo separé de esto algunas como títulos, ¿no?, que el Señor me iba mostrando. Acá en esta parte nos cuenta Jesús lo que estaba pasando, nos pone en contexto Juan y nos dice que Él tiene que ser mi ejemplo. Mi ejemplo de vida es Jesús. Entonces yo la única forma que puedo conocerlo es a través de la Escritura. Si yo no leo la Biblia, no lo voy a poder conocer a Jesús. Yo tengo que leer la Biblia y permitirle que el Espíritu Santo me revele en mi corazón lo que yo estoy leyendo. Eso es lo que dice la palabra. Él nos revela lo que dice. Él vino a recordarnos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos viene a recordarnos lo que Jesús dijo. Y están acá las palabras de Él, ¿no? Y Él dice de que Él, siendo Dios, dice Filipenses 2:5, ¿no? Él siendo Dios no estimó al ser Dios y se hizo semejantes a nosotros, humillándose con forma de su creación y encima hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte de cruz, que era ser maldito. A Él no le importó eso y dejó todo por cumplir la voluntad del Padre para que hoy nosotros pudiéramos estar acá reunidos y tener eso, ¿no? La vida eterna, teniéndolo a Él en nuestros corazones. Y Él vino encima a mostrar con su ejemplo a lavar los pies. ¿Quién lavaba los pies? Era una costumbre porque ellos usaban sandalias, no tenían zapatillas así cerraditas como nosotros, y usaban sandalias o descalzos o un tipo de jota así. Entonces ellos caminaban, imagínense cómo estaban esos pies. Y el que lavaba los pies cada vez que alguien entraba a la casa era el sirviente o el esclavo. Era una actividad muy humillante para hacer. Entonces Jesús hizo eso, ¿no? De demostrarles a ellos que Él, siendo el Dios y el Rey del universo, se humillaba para lavarle los pies a los discípulos. Y eso es lo que te enseña Jesús. Es la muerte del yo, la muerte a mi ego. Él nos enseña ser humildes, ser perdonadores, ser mansos, ser menos que el otro.
En cambio, el mundo caído, que es el gobierno hoy del diablo, te aplaude o te anima o te enseña totalmente lo contrario, a empoderarse, a alimentar la belleza, a alimentar el ego, alimentar, tú puedes. El hecho de alimentar el ego mientras Jesús te dice, matá el ego. Te aplaude por tener más like, por tener más seguidores, incluso que hablen de vos, incluso que hablen mal, pero que hablen de vos, ¿no? El ser visible, el tener fama, el tener mucho dinero, el tener, hoy con el sistema digital, tener muchos seguidores. Eso es lo que alimenta el mundo y Dios te dice todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te veo. Yo te veo, como le decía Bartolomé que trajo Felipe, le dice, acá hay un verdadero judío que no miente, pero ¿cuándo me conocías? Yo te vi, yo te vi cuando estabas en la higuera, yo te vi cuando estabas solo orando a mí, pidiéndome, porque había tristeza en tu corazón, yo te veía, Jesús nos ve. Así que cuando yo entiendo que el Rey del Universo es el que me ve, no necesito que otros me vean. Cuando el Rey del Universo es el que me dice, no, cuando vos morís al yo te puedo exaltar y yo puedo ser el Señor de tu vida, entonces ahí mi vida cambia, ¿no? Y cuando yo entiendo lo que es la humildad y veo, digo, wow, qué humilde. Y no, la verdadera humildad no se mira en uno. La verdadera humildad te la ve el otro en vos. Porque cuando vos te ves humilde, decís, wow, qué orgulloso que estoy de mi humildad. No podemos, ¿no? La humildad la ve el otro en vos. Y después dice, entonces vino Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, cabeza dura. No lo dijo eso. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios. Y le dice, es necesario que te lave, porque ya están limpios. Y lo que hace Pedro es lo normal, porque uno reconoce a alguien como autoridad y dice, no, ¿cómo me voy a dejar lavar? No es que Pedro era solamente el que quería hacerse ver, no, es una actitud normal nuestra, ¿no? Si vos estás con tu jefe y tu jefe te hace algo, no, lo hago yo. O si alguien que a vos te interesa, te agrada, quiere hacer algo, no, vos querés ayudarlo. Es una condición humana normal eso, ¿no? Pero acá lo que nos está diciendo sobre todo es de que ya están limpios. Jesús le dice, ustedes ya están limpios, lo que necesitan es lavarse los pies. Por eso, este segundo ítem que decíamos, Jesús ya te lavó. Cuando yo vine a Cristo, yo lo conocí, lo invité a mi corazón, lo hice Señor de mi vida y empiezo a obedecer sus mandamientos, ya estoy limpio. Ya soy salvo, ya estoy en el camino de Dios. Pero Jesús te dice, es necesario que todos los días te laves los pies. Y todos los días le laves los pies a alguien. Y esa es la parte donde muere el chico lindo en la película, cuando yo me tengo que humillar delante de otro. Pero Dios me dice, todos los días tengo que confesar, todos los días me tengo que arrepentir. No, yo no tengo que arrepentirme. Al ratito oramos porque sos mentiroso. Porque es verdad, todos tenemos pensamientos malos, todos tenemos actitudes malas, todos tenemos cosas que tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Pero cuesta pedir perdón, ¿o no? Cuando alguien te hizo algo, no se merece mi perdón. Y cuesta mucho pedir perdón, ¿no? Cuesta mucho perdonar también. Pero Dios me pide que todos los días tengo que ir a esa cruz y arrepentirme, pedir perdón, confesar las cosas que hago mal. Así que ya estamos limpios. Ya Dios nos dio la posibilidad y entramos por esa puerta y estamos en el camino. Efesios 5:25 dice que, en el 26 dice, está hablando del esposo que tiene que cuidar a la esposa como ese vaso frágil que es, y la tiene que amar, y la tiene que cuidar, y tiene que dar su vida por ella. Y ella tiene que hacer lo mismo por él.
no es solamente el varón a la mujer, sino la mujer tiene que honrar a su marido y ponerlo en el lugar que le corresponde, ni más arriba ni más abajo, exactamente en el mismo nivel, en todas las cosas, ¿no? Así que después, cuando está hablando de eso, le dice, como hizo Jesús con la iglesia, así tenés que tratar a tu cónyuge. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando Saulo se convierte, le dicen, ¿qué estás esperando? Andá, bautízate y que ese agua te lave de tus pecados. Cuando le escribe la carta a Tito y le recuerda a Tito, estamos hablando siempre de que ya hemos sido lavados, ya estamos limpios. Lo único que tenemos que hacer es eso, lavarnos los pies todos los días, pero ya estamos lavados. Dice, recuérdales a la iglesia que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades y que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, no le saquen el cuerito a nadie, que no sean pendencieros, que no, ya te has levantado peleador, decía la abuela, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otros tiempos éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de nuestra concupiscencia, esclavos de nuestras maneras equivocadas de pensar. Esclavos de los deleites, de los deseos carnales, de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborreciéndonos unos a otros, peleándonos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, en nosotros y su amor para con los hombres, nos salvó, no por medio de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y acá está, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Él nos hace una nueva criatura. Él no viene a maquillar un muerto, sino viene a hacer una nueva criatura, a renovarnos, a cambiarnos la maldad que había por esa luz brillante, hermosa y eterna, que es la presencia de Dios en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo de Él, que Él nos da a nosotros, abundantemente, todo aquel que se lo pide. Así que entender eso de que es por el lavamiento de su sangre, dice 1 Corintios 6, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Por qué estábamos santificados? Porque el santo está en mí. Ya hemos sido justificados, ¿por qué? Porque el justo está en mí. Y ya hemos sido lavados porque el santo puro y limpio está en mí. Y su sangre es la que me limpia y me lava de todo pecado. Saben, hay una historia que el otro día leí que es Chris Long, se llama. Es un señor de Estados Unidos que tenía leucemia y que se iba a morir, así que en el 2019 le hacen un trasplante de médula ósea. Y luego que le hacen el trasplante de médula ósea de un donante de Alemania, que consiguen, en Nevada, en Estados Unidos, él se va a la casa y cambia totalmente su vida. Y a los 4 años sus compañeros de una morgue que laburaban, le dicen que se hiciera un análisis de cómo estaba. Y se hizo un análisis de ADN. Y le hacen el ADN, se hace de la lengua, de la boca y del esperma al hombre. Y también se hace del cabello, de todas las partes del cabello y epiteliales de la célula. ¿Y sabe lo que se comprobó? Se compró una quimera, se comprobó de que sus células en la boca y en el esperma el ADN le pertenecía al animal, y en su cabello y en su piel le pertenecían a él, y sus órganos le pertenecían el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es la esencia del ser, estaba de él, pero en la boca y en el esperma era de descendiente del alemán. Después en otros casos, en el 2004 pasó lo mismo, con un señor que atropella, mata y se muere él, y cuando le hacen el ADN era una mujer, pero no, a él le habían hecho un trasplante de médula ósea de su hija. Entonces, por eso, ¿a qué voy con esto? Cuando yo pensaba en lo que es la renovación de Dios en nuestras vidas, cuando Cristo viene a mi vida, cambia mi vida y cambia lo que yo hablo, lo que yo hago y quiénes son mis hijos espirituales. Y es este cambio, ¿no? Como le pasó a Chris Long, que
entró esas células a su interior y cambia en su boca y en su esperma, o sea, lo que habla, cómo vive y cómo ¿cómo se dice? Se manifiesta en su reproducción espiritual a sus hijos espirituales. Es tremendo cómo con estas cosas podemos entender las cosas profundas espirituales de la vida. Cuando Dios entra en mi vida cambia y yo tengo que ser, dice, vayan, prediquen y hagan hijos espirituales, hagan discípulos, ¿no? Siempre en el nombre de Él. Luego sigue en el 12, dice, así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamás maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, siendo el señor y maestro, les he lavado los pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¡Wow! Y acá está la parte difícil. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Somos todos iguales. No hablo de todos vosotros, ya que a quienes he elegido, más para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús es nuestro ejemplo a imitar. Pero más allá que imitar, porque Él dice, aprendan de mí. Más allá de eso es permitirle al Espíritu Santo que está en mi corazón que sea, let it be, que Él sea a través mío, ¿no? Que Él pueda encender esa luz que todos vean, que Él pueda hacer ese agua, esos ríos de agua viva que salen de mí y inundan a los demás, que yo pueda hacer ese ejemplo de cómo Jesús caminó en la tierra, que yo pueda hacer ese vidrio, que el mundo vea a Cristo a través de ese vidrio. No que me den a mí, me aplaudan y me digan, oh, Horacito, qué bien. No. Yo soy un siervo inútil de Él, pero yo me regocijo en lo que Él hace en mí, no me regocijo en lo que los demás puedan exaltarme. Pero eso es un proceso que dura toda la vida, porque tenemos esos altos y bajos que muchas veces hacemos cosas para congraciarnos, y yo a veces meto la pata con eso, de hacer cosas para congraciarme o por baja autoestima o por exceso de autoestima también a veces, que nos creemos tan más mejores, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos dice Jesús, aprendan a hacer como Él hizo, como Él caminó. Y por eso dice en Santiago 1:22, dice, no tenemos que tan solo ser oidores de la palabra, sino tenemos que vivirla, hacedores, tenemos que vivirla a la palabra. Y no de cualquier forma, tenemos que vivirlo para la gloria de Dios. Como decía el Fabián Liendo, si te comes un sanguchito, lo haces para la gloria de Dios. Así que no por contienda ni para la gloria, dice Filipenses 2, 3 y 4. No por contienda, no para pelear, no para vanagloriarse uno, sino para que Él sea exaltado. Y ese es el primer y gran mandamiento, el Shema. ¿Se acuerdan lo que era el Shema? Oye Israel, oye Iglesia, el Señor nuestro Dios uno es. A Él amarás con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo lo que tenés y lo que sos. Y al prójimo como a ti mismo. Y esa es la parte difícil, ¿no? Y nos dice que había uno entre ellos, que su corazón no le pertenecía a Jesús, le pertenecía al diablo. Entonces, ese Judas Iscariote que estaba entre ellos, cuando dice el 4 que yo les decía, no todos están limpios. Siempre en medio de esos estaba la maldad. Alguien que el enemigo, el diablo, la maldad, la oscuridad, la negatividad, el oscuro, la noche, gobernaba su corazón, la maldad, ¿no? Así que entre todos los discípulos, con pies sucios, con pies cansados, que habían pasado tanto tiempo con Jesús, había uno que tenía también los pies sucios, pero imaginémonos, él había estado en el sermón del monte Corazín, del sermón del monte, él escuchó el sermón del monte, junto con los otros.
Él vio la resucitación de Lázaro, como los demás. Él estuvo cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Él estuvo cuando vio los milagros. Él estaba ahí, pero lo cambió por 30 monedas de plata. Así que ese mismo corazón que estaba ahí, Jesús dice que lo conocía y sabía que estaba ahí, pero él fue, se humilló y le lavó los pies a Judas. Yo no le lavaría los pies a Judas. Creo que nadie, ¿no? Le rompí los dedos. No, pero él fue y se los lavó. Y encima, no es que le lavó un pie nomás y siguió al otro. No. Fue a todos iguales. Él demostró su amor para con todos. Y eso es lo que a mí me mata, lo que me abre la cabeza, ¿no? Que Dios, Jesús, amó a sus discípulos a pesar de que él lo iba a traicionar, que sabía de que su corazón no era de él. Pero también entiendo de que esa acción que hace Jesús es para que tiempo más tarde, cuando los discípulos entendieran, porque ellos hasta ahí no sabían quién era el que los traicionaba. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y les decía a los discípulos que iban a entender todo lo que él hacía después. Dice, se los digo ahora para que después lo entiendan. Lo hago ahora para que ustedes lo entiendan. ¿Por qué? Porque ustedes después se van a enterar de que yo les lavé los pies al traidor. Es ese rey lavándole los pies al que lo iba a traicionar, ¿no? Y esto es lo que golpea nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando a mí me ofenden? ¿Qué pasa cuando alguien me trata de feo? ¿Qué pasa cuando alguien hace cosas que a mí no me gustan? ¿Qué pasa cuando yo tengo que hacer cosas que no tengo ganas, no tengo que hacer? Por lo general pongo ese hielo en mi corazón, le pongo el límite al otro y no te voy a ver más y me di la espalda. No perdono, no. Guarda, y cuando alguien me hace algo y yo lo perdono, no estoy diciendo de que le estoy autorizando lo que me hizo, ni tampoco que se va a establecer nuevamente la relación, porque esa persona puede ser todavía la maldad que quiera seguir lastimándome y, como decíamos ya, yo te pongo un límite para que vos no sigas. Pero el tema es qué pasa en mí, en mi corazón, ¿no? De soltarlo. Así que eso es lo que este hecho lo que hace es desnudar mi corazón, abrir mi pecho para que se vea lo que realmente está acá adentro. ¿Quién es el que es el dueño y el señor de esto, de mi corazón? Esa pureza, esa perfección, humillándose a lo sumo, a ser humano y a lavarle los pies al humano y al que lo iba a traicionar. Es ese rey viniendo al traidor, es ese amor eterno sirviendo al que no lo amaba. Y si yo entiendo realmente eso, mi vida tiene que cambiar. Y es revelación del Espíritu Santo. Todo es revelación de Dios, que entra a mí y entiendo ese ejemplo que me da Cristo, que yo lo tengo que poner en práctica, que lo tengo que vivir. Cuesta, sí, porque Dios me pida que ame cuando no se lo merece, que perdone aunque no me lo pidan, que sirva aunque no me lo agradezcan, aunque no me vean, aunque no se lo merezca. No se lo merece, pero Señor, por amor a vos lo voy a hacer. Señor, no puedo, sí podés en mí. Señor, no puedo, entonces ayúdame a sanar mi corazón para que yo pueda ser útil en tu mano, para que yo pueda después también ser el ejemplo cuando yo hago, digo, y después otros lo ven, cómo actúo yo, puedes cambiarle la vida a alguien con el hecho de ir, abrazar, perdonar. Esas son las tres cosas, ¿no? Y cuando yo veo a Judas y traigo esa historia al día de hoy, yo estoy sentado en ese lugar también. Cuando traiciono, cuando no le permito a Dios manifestar el amor a través de mi vida. Ahí estoy siendo como Judas. ¡Wow! Y eso me da la vergüenza ante Dios de decir, perdón, Señor, porque yo también con actitudes, con palabras, con formas a veces, me estoy sentando en la silla de Judas, ¿no? Y todos saben por qué es, por un padre que se llama orgullo, ¿no? Por un padre que es el que da orgullo, nos da ese orgullo que te dice, no lo hagas, no se lo merece. O te dice,
ahuecalo, poné un hielo en el medio, porque no es digno de vos. Hoy viene, ¿no? ¿Quién soy yo? Exactamente. Para juzgar. Porque yo estoy parado a veces arriba y el otro está abajo, ¿no? Y él sí dice que yo tengo que considerarlo al otro mayor y superior que yo. Cuando yo lo considero al otro mayor y superior, ¿cómo lo voy a ofender? ¿Cómo lo voy a criticar, a lastimar con mi boca? Como hablábamos ayer, ¿no? Que a veces con la boca lastimás más que con la mano. Con tu mirada a veces lastimás. ¿Cuántas veces tenemos registrados en nuestra mente a alguien que nos miró mal? Mirá cómo te odeo con la mirada. Cuando alguien te mira mal y te denigra y te lleva a a sentirte como una cosa, ¿no? Esa vez esa mirada duelen más y quedan más marcada la cicatriz que un palmazo. Así que, ¿y cuántas veces somos nosotros los que hacemos eso? Por eso Dios me dice, tenés que aprender, y hay 3 cosas, ¿no? Que son el amor, el servicio y el perdón. Ahí está la humildad. Cuando yo amo como Dios, cuando yo, como Cristo, cuando yo sirvo como Cristo, cuando yo perdono como Cristo, cuando yo me humillo como Cristo, esa humildad de Cristo es la que los demás van a ver y que va a ser la prédica con mis espaldas, ¿no? Yo puedo predicar con la boca, pero después con mis espaldas, con mi forma de vivir, con mis actitudes, la forma de mirar o de hacer, puedo estar predicando otra cosa y sentándome en la sillita de Judas el Iscariote. Y acá viene la pregunta que incomoda, ¿no? ¿A quién no le querés lavar los pies? Hay tanto, Señor, tengo una lista acá de todos aquellos que no me gusta, que me lastimaron, que no me los banco, que me trataron mal, que me miraron mal, que empezás ¿A quién no quiero lavarles los pies? ¿A quién borraste de tu corazón y que ya no existe esa persona? Porque no se lo merece, porque no tiene que estar. Y yo imagino, una mochila llena de piedras pesadas que me van retrasando y cuando yo quiero hacer me tiran para abajo y me cansan en el camino, no me dejan llegar a los lugares altos donde Dios quiere porque me frenan y me agotan. Y esas son las piedras que Dios me dice que yo tengo que sacar de mi mochila, ¿no? El amor, servicio, perdón. Y yo fui a un retiro en el colegio Ward, que venía un cura carismático de Italia, Giovanni Traetino. Y cuando estábamos celebrando la Santa Cena, la Cena del Señor, como ahora, el pastor Víctor Rodríguez dice, nosotros la vamos a hacer ahora como lo dijo Juan, no como lo dijo Mateo o Lucas, como lo dijo Juan. Entonces sacó una palangana, una toalla, y lo encaró a los otros pastores y le fue a sacar zapatos, ¿viste? Para lavarle los pies a Ángel Negro, me acuerdo, y a Jorge Mitián. Y no me lavé los pies. Me da vergüenza, ¿no? Como a mí, lavale a otro. La misma reacción que Pedro, la misma reacción. No, si a vos te voy a lavar los pies. Le sacó las medias, el otro lloraba. Ese símbolo, esa forma, ¿no? De considerar al otro, es solamente es Dios que lo hace, ¿no? Y le lavó los pies y dice, y ahora ustedes lo van a hacer. Éramos, no sé la cantidad que éramos. Y agarrá y abrazale los pies a alguien, besáselos y hacé como que se los lavás. Y yo lo primero que hice fue a mi pastor también, a Jorge, ¿viste? Fui y ya me había ganado Neira, que estaba al lado mío, me había ganado, estaba tirado. Y me voy atrás y ¿a quién le voy a lavar los pies? Creo que yo lo conté. ¿A quién le voy a lavar? A un chileno que estaba atrás mío. Y yo tenía problemas con el chileno. Encima, el chileno el muchacho el día anterior, me había tocado en la cama al lado. Y nos levantábamos antes, ¿viste? Por ahí, cuando estás en un retiro, sos re santo. Te levantás más temprano a orar y leer la Biblia, que todos tengan que leer la Biblia. Y se pone al lado mío a orar, ¿viste? Entonces yo, todo santo, digo, Señor, ayúdame a crucificarme todos los días. Y el chileno me dice, ¿y para qué te bajas? Por acá me lo clavó. Así que fui ahí medio cruzado al retiro. Y justo me toca el que no estaba. Y me mira como diciendo, a los pies.
Y yo tenía un problema, porque yo había ido en el 86 a la guerra con Chile. Yo fui como camillero voluntario a la guerra. Me mandaron a la frontera y al otro día vino el general ese día, 10, y nos dice, mañana atacamos a Chile. Así que estaban los aviones, estábamos todos en trinchera. Nosotros éramos camilleros, teníamos que ir a buscar heridos. Éramos de un grupo de defensa civil que nos armamos para ir allá. Yo había entrado a la defensa civil para salir de la escuela, ¿viste? Por eso, como nos sacaban de la escuela, íbamos allá, íbamos al cementerio, íbamos a la morgue, íbamos a los bomberos, íbamos a la policía, nos enseñaban de todo, había táctica de combate, eso nos encantaba. Yo tenía 14 años, pero nosotros no, camilleros voluntarios. Y nos mandaron a la guerra, estábamos allá, todos así. Pero ese día nos dijeron a las 0600, y atacábamos a Chile. Y llega el obispo en avión. Y dice, intervino el Papa Juan Pablo II y se terminó la guerra. Así que yo había cargado ese odio irracional de una guerra que no sabía por qué odiabas a los que estaban del otro lado de la frontera. Así que cuando el chileno, este muchachito, me hizo eso, pero cuando me arrodillé a sus pies, ¡wow! El quebrantamiento es como entendí de que quién soy yo para enjuiciar, quién soy yo para decir que el otro merece la muerte, si mi Señor dejó y dio su vida por mí. Ahí como digo, recibí esa sanidad con ellos. Y después tuve a un pastor chileno mucho tiempo en mi casa, Carlos Fernández, que se había sufrido había sufrido la inundación de la iglesia. Así que poder entender eso, ¿no? De que lavar los pies al otro es lo que me pide Jesús que yo haga. Y cuando dice acá en el 20, de cierto os digo, y lo dice 2 veces, ¿no? Es importante esto. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Eso nos dio la palabra de Dios cuando Juancito vino a casa. Mi hijo, cuando él vino a casa, nos dijo Dios, me están recibiendo a mí. Pero cuando yo voy a lavarle los pies a otros, le estoy lavando los pies a Jesús. No le estoy lavando los pies a Erika, ¿no? Le estoy lavando los pies a Jesús. Si yo entiendo eso es más fácil, porque el Cristo que vive en ti recibe honra. El Cristo que vive en vos recibe honra cuando yo lo amo, cuando yo lo bendigo, y no lo hago para Diego, para que él se sienta amado. Se va a sentir amado. Yo no lo hago para que él me quiera más a mí. No, yo lo tengo que hacer porque el Cristo que está en él recibe y merece la honra, ¿no? Digo, el Cristo que está en él. Y yo por eso entender de que cuando yo lavo los pies a alguien, le estoy lavando los pies a Jesús, porque dice, el que me recibe a mí, lo recibe a él, porque él te mandó a vos. Y vos vas a ser lavado los pies también. Porque va a haber otro que va a entenderlo y te va a lavar los pies a vos. Pero entender eso, que cuando yo hago algo al otro, si yo lo ofendo, si yo lo maldigo, si yo lo maltrato, el Jesús que está todo el tiempo mirándome, está recibiendo eso. Y me estoy volviendo a sentar en el asiento de Judas, el que lo traicionó al Señor. Así que eso es lo que quería decirles. Que humildad es amar, servir y perdonar como lo hizo Él. Aprendan de mí. ¿Oramos? Amén. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, honra y honor y gracias por volvernos a hablar hoy, Señor, por decirnos nuevamente, aprendan de mí. Y sabemos, Señor, de que tú otra vez y otra vez te volvés a levantar, tomar el lebrillo, la toalla y lavarnos los pies. Y no decir, no se lo merecen. Y no decir, porque no entienden, no. Gracias, Señor, por volvernos a lavarnos los pies y enseñarnos a que nosotros debemos hacerlo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de los que ha recibido esta palabra. Te doy gracias por sus vidas,
Te ruego, Señor, que tu fuego abrasador esté grabando en sus corazones, en nuestros corazones esta palabra para que podamos vivirla, atesorarla y llevarla al mundo que tanto necesita de ti. Gracias, Padre. Te bendecimos y te damos gloria y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.